agradecerle al pastor Marco y a la pastora Nimsi por esa invitación, ese honor y esa bendición que me dan de ser parte de este tiempo. Y bueno, a mí me ha correspondido algo importantísimo en todo esto, y es la predicación de la palabra de Dios, un mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros, empezando por mi persona y de ahí a todos los que hoy probablemente se han conectado, todos los que probablemente en otro momento también van a ver la transmisión. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Y bueno, en este tiempo, desde que recibí la invitación, empecé a preguntarle a Dios qué quería Dios que habláramos esta tarde, qué quería Dios que conversáramos, que pusiéramos sobre la mesa para ver qué teníamos nosotros que entender en todo este tiempo. Y definitivamente vamos a hablar de algo importante, y es de Pentecostés. Vamos a hablar de uno de los milagros más grandes que podemos experimentar nosotros en nuestra vida. Si usted estuvo viendo la publicidad de esta transmisión, decía que era una tarde, un tiempo de milagros, un tiempo de sanidades, y de eso vamos a hablar, del milagro más maravilloso que puede tener en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, yo quiero invitarle que usted me acompañe en su Biblia. Vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 1. Ya anteriormente, en el transcurso de esta transmisión, el amado hermano Jason estuvo leyendo este pasaje, pero vamos a volverlo a leer. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 1, y dice de la siguiente manera. Yo lo voy a leer en la Biblia Reina Valera 1960. Usted puede ser que tenga otra versión, pero no se preocupe, el mensaje sigue siendo el mismo, aunque las palabras tal vez puedan diferir un poquito por ahí. Dice el versículo 1, o al menos, bueno, hay un titulito arriba que usted puede verlo por ahí escrito en su Reina Valera. Dice la venida del Espíritu Santo. Y el versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que siempre es alimento necesario para cada uno de nosotros, para poder crecer, Señor, en el Espíritu, para poder madurar, Señor, para poder seguir llenándonos de ti. Hoy te pedimos en este tiempo que tú vengas, Señor, quitando de en medio de nosotros toda distracción, que tú vengas abriendo nuestra mente, nuestros oídos, Señor, físicos y espirituales, nuestro corazón, para que la palabra que hoy va a ser proclamada, Señor, tu palabra, pueda entrar como una semilla fértil dentro de cada uno de nosotros, Señor, y pueda germinar de tal forma que pueda llevar mucho fruto, Padre, no solamente para gloria de tu nombre, Señor, no solamente para crecimiento nuestro, sino también para que aquellos que no te conocen hoy puedan llegar a conocerte a través de tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo importante que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando leemos un versículo o un pasaje como este que acabamos de leer, de Hechos 2, desde el 1 hasta el versículo 4, es que Dios ahí está haciendo el cumplimiento de una promesa importantísima. Y Kenita lo leyó prácticamente cuando recién iniciaba la transmisión, hablando de lo que el Señor Jesús nos dice en el Evangelio del apóstol Juan, en el versículo 16, que Él va a rogar al Padre para que nos dé otro consolador y esté con nosotros. En ese momento el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, pero
es una promesa que es cumplida no solamente en los discípulos que acompañan a Jesús en ese momento, a ese círculo cerrado, sino que es una promesa que el Señor Jesús hace y nos hace a nosotros a través de su palabra, para que nosotros sepamos que vamos a tener consolación cuando ya Él no estuviese en medio de nosotros. Y es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí el Señor Jesús lo que nos está diciendo es: mis amados, ustedes, o lo que les decía a los discípulos es: ustedes estaban acostumbrados a andar conmigo, ustedes estaban acostumbrados a caminar conmigo, ustedes estaban acostumbrados a que yo les enseñara. Ahora ya yo no voy a estar, pero voy a dejar a alguien, no los voy a dejar huérfanos, voy a dejar a alguien que va a estar con ustedes, pero no solamente va a estar con cada uno de nosotros, sino que va a estar dentro de nosotros. Y eso es algo importantísimo y bellísimo que pasa en ese momento, en ese aposento alto, donde todos estaban, y hay que tomar en consideración eso, todos estaban de una manera juntos, unánimes, es decir, en un solo sentir. Todos estaban esperando lo mismo, todos tenían en el corazón ese fuego por Dios, ese fuego por encontrarse de nuevo con aquel Salvador que conocieron, aquel que vieron morir en una cruz, y en algún momento, aunque hubo duda en alguno de ellos, luego le vieron resucitar y pudieron tener esa certeza que hoy tenemos nosotros de que ese era verdaderamente el Hijo de Dios. Y ellos reciben ese regalo, y como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7, es un regalo que tenemos nosotros en estos vasos de barro, en este cuerpo, para que la excelencia del poder de Dios, que es desatada cuando el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros, no sea de cada uno de nosotros, es decir, no podamos nosotros gloriarnos de esa excelencia, no podamos nosotros gloriarnos de ese poder, no podamos nosotros dar crédito a que es algo que nosotros hicimos, sino que únicamente esa excelencia viene de parte de Dios. Y lo que el Espíritu Santo dice en este versículo que Pablo escribe a los Corintios es que Dios deposita toda la deidad, toda su deidad a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que somos vasos de barro, mi amado hermano, y que no es poca cosa, porque cuando nosotros vamos al estudio de las Escrituras y podemos determinar qué es lo que significa ser vasos de barro, podemos darnos cuenta, mis amados, que un vaso de barro era un vaso que era usado en el templo de Dios para usos viles. Es decir, era un vaso que se ensuciaba con frecuencia, que a veces, aunque era muy lavado y muy tallado, habían cosas, suciedad y manchas y cosas que se iban quedando, y cuando los vasos ya definitivamente no podían lavarse más y podían representar una contaminación, eran quebrados, ese barro era fundido y nuevamente el alfarero hacía otro vaso más. Pero el punto es de que nosotros debemos entender que a Dios le place depositar toda su deidad dentro de estos cuerpos, dentro de nosotros, cuerpos viles, llenos de pecado, llenos de situaciones, llenos de alguna vez de enfermedades, llenos de pensamientos. Dios deposita toda la deidad que Él es a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso es lo que pasa en ese aposento alto. De pronto Dios cumple esa promesa. Y es una promesa que se cumple para cada uno de nosotros cuando venimos al conocimiento de Cristo, cuando hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero más allá de eso, de lo que se enseña hoy en día y que algunos creen, y me va a disculpar como lo voy a decir, más allá de simplemente hacer una oración, donde yo creo que a través de esa oración ya Dios es mi Señor, hay una acción que nosotros tenemos que ejecutar, y es definitivamente decir: Señor, yo creo, pero ese yo creo no es solamente de labios, sino que es un yo creo en el que le decimos al Señor: yo voy a dejar mi vida pasada, yo voy a dejar todo aquello que me aparta de ti, le voy a dar la espalda al mundo, voy a tomar mi cruz,
voy a crucificar mis anhelos, mis deseos personales, mis pasiones, las tentaciones. Voy a dejar todo aquello que quizá hoy me gusta, aquello en lo que yo me plazco, para buscar tu presencia, para buscar tu verdad, para buscar tu palabra. Y entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para hacer su obra, una obra maravillosa, que es lo que yo quiero hablar. Pero antes de hablar de eso, hay que hablar de qué es el Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? ¿Y por qué representa algo muy importante para nosotros los cristianos? Y no deja de ser importante también hoy en día para el pueblo judío, aunque el pueblo judío, aún algunos de ellos, no crean en el mensaje de Cristo. La relevancia que tiene Pentecostés es que, primero que todo, Pentecostés fue una fiesta diseñada por Dios. No es una fiesta que al hombre se le ocurrió decir, vamos a celebrar a Dios de esta manera, sino que Dios estableció esa fiesta. Y usted puede encontrar a través del Éxodo y a través del Levítico también, puede encontrar referencias respecto a esto. En Éxodo 34, en Levítico 23, usted puede ver referencias de cómo Dios instituyó esta fiesta, pero vamos a resumirlo acá para no buscarlo. Y el punto es que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Él los libera físicamente, mi amado hermano. Dios libera al pueblo de la esclavitud. Es una esclavitud física, es una esclavitud mental, es una esclavitud emocional. Dios saca con mano fuerte, poderosa, al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Y tal vez los que han participado de las enseñanzas que la pastora Nimsi da todos los martes, si no me equivoco, que han venido estudiando todo el libro de Éxodo, tienen fresco en su memoria todos estos acontecimientos. Y no es poca cosa, porque Dios establece entonces que al pasar 50 días de haberse realizado esa liberación que Dios hizo de su pueblo, el pueblo iba a hacer una fiesta para celebrar a Dios por esa liberación. Y entonces aquí estamos viendo cómo Dios establece una fiesta, mis hermanos, porque a Dios le gustan las fiestas, aunque algunos a veces no quieren entenderlo. Dios es un Dios de fiestas que le gusta que le celebremos a Él, de fiestas que le gusta que le conmemoremos, que demos gloria a Él, a su nombre, a su poder, a lo que ha hecho en nuestras vidas. Y Dios establece esa fiesta, pero más adelante en la historia podemos darnos cuenta que Pentecostés llega a tener un significado diferente, pero no igual de poderoso que el que inicialmente se había establecido. Inicialmente, como decía, se había establecido que era la celebración, porque Dios ha sacado a su pueblo de la esclavitud. Pero ahora, después del cautiverio en Babilonia, o durante el cautiverio en Babilonia, los judíos empiezan a determinar y a entender, quizá de parte de Dios, que esa fiesta también significa el hecho de que Dios les dio una ley, que fue dada en el monte Sinaí, y que también ocurrió en ese tiempo de Pentecostés. Después de que el pueblo es liberado, Dios le da la ley a Moisés, y Moisés proclama esa ley delante del pueblo, y el pueblo, mientras está en el cautiverio en Babilonia, determina que esa fiesta también tiene que celebrar la ley de Dios. Un pueblo que ya no tenía acceso a esa ley, un pueblo que ya no se le permitía honrar a su Dios como ellos estaban acostumbrados, tenían que acostumbrarse a otras cosas, a otras fiestas, a otro tipo de adoración, a otras deidades falsas, por supuesto, y paganas, y ya no podían rendir culto a Dios de una manera libre. Y Dios viene y les pone en su corazón, tenemos que celebrar en Pentecostés que Dios nos dio una ley. Y había en ellos esa ansiedad, ese deseo por poder realmente volver a la palabra de Dios. Y como lo vemos aquí, en el primer siglo, Dios derrama en Pentecostés también de su espíritu. No solamente hace de alguna forma nacer la iglesia ya físicamente, sino que también lo que está haciendo Dios es una obra similar a la que pasó en Egipto.
cuando Dios libera a su pueblo. Porque como le decía yo a usted ahora, Dios lo libera de una esclavitud física, lo libera de una esclavitud mental, los libera de una esclavitud emocional. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, desde el momento que se da el Pentecostés y que nosotros celebramos hoy en día, como el derramamiento del Espíritu Santo en su pueblo, en sus hijos, Dios está haciendo exactamente lo mismo que hizo en Egipto, hacía siglos atrás. Él está sacando a su pueblo, a su nuevo pueblo, que ahora ya no es propiamente el pueblo de Israel, sino que está constituido por todos aquellos que hemos creído en el mensaje de Cristo. Dios está liberando a su pueblo de la esclavitud física. ¿Cuál esclavitud física, mi amado hermano? La esclavitud que quizá usted y yo teníamos antes de venir a Cristo, que nos condenaba a ser esclavos de una adicción, que nos condenaba a ser esclavos quizá de una enfermedad, que nos condenaba a ser esclavos de una condición particular en nuestro cuerpo, que no nos dejaba caminar o vivir en libertad. Dios viene a liberarnos también de una esclavitud mental. Ya no somos esclavos de lo que hay en nuestra mente de pecaminosidad. Ya no servimos al mundo, ya no servimos a Satanás, ya no servimos a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. No, ahora Dios viene a liberarnos para que nosotros le sirvamos a Él, para que nosotros seamos libres, pero a la vez de que somos libres, empezamos a ser esclavos de Cristo. Empezamos a tener una esclavitud que es liberadora, una esclavitud donde nosotros pertenecemos a ese Dios que lo ha pagado todo a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y ahora somos comprados por precio, pero ese precio nos permite no solamente ser su pueblo, nos permite ahora ser sus hijos. Nos permite ahora vivir conforme a lo que Él ha destinado para nosotros en libertad, sin que el pecado tenga dominio sobre nosotros. Y también trae una libertad emocional, una libertad donde ahora nosotros podemos perdonar, una libertad donde ahora nosotros podemos perdonarnos, una libertad donde las heridas del pasado van sanando, donde conforme nosotros vamos caminando en su palabra y vamos conociendo cada día más de Dios, el Espíritu Santo empieza a revelarse a nosotros a través de la palabra de Dios y a decirnos: ojo, mijo, este es un espejo para que usted se vea. Aquí usted se puede ver los barritos feos que usted tiene en esa alma. Aquí usted puede verse aquellas cosas que usted necesita quitar, aquellas heridas que están abiertas todavía sangrando, aquellas cosas que usted todavía no ha podido superar. Aquí las puede ver a la luz de la palabra, y el Espíritu Santo empieza a hablarle a su pueblo y empezamos a tener esa libertad. Pero hay algo importantísimo, mi amado hermano, que nosotros tenemos que entender de todo esto que está pasando en ese momento, porque yo creo fervientemente que a veces ha habido a nivel de iglesia, voy a llamarle una confusión, aunque no es la palabra que quisiera usar, pero voy a decirlo de esa manera, respecto a lo que Dios quiere hablarnos a través del pasaje del libro de los Hechos que nosotros leímos ahora. Porque a veces nos enfocamos tanto en esas palabras que, como decía ahora, las vimos en la publicidad de la transmisión de hoy. Y no voy a decir que esté mal, pero a veces nos enfocamos más en el milagro. A veces nos enfocamos más en la sanidad, porque quizá estamos pasando situaciones día a día que nos agobian. Estamos quizá afrontando una enfermedad, hemos recibido un dictamen médico que nos ha puesto de cabeza los pensamientos, estamos afrontando una situación económica de la que tal vez no podemos salir, estamos afrontando en nuestras casas una situación familiar que no nos ayuda a ver con claridad, y queremos enfocarnos en ese milagro. Dios, haz un milagro en nosotros. Pero lo que yo quiero resaltar de este pasaje, más allá del tema del milagro que se da, de esas lenguas repartidas como de fuego, y que a veces nosotros también, perdone que lo diga así, andamos buscando los dones del Espíritu, que son una realidad. Existen esos dones,
Y la gente hoy en día, muchos llegan a la iglesia o muchos llegan a los pies de Cristo, mi amado hermano, porque quieren tener lo que Dios ha depositado en otros, porque quieren tener palabra de ciencia para pararse en un púlpito y decir, así dice el Señor, o palabra de sabiduría, porque quieren tener una palabra profética y entender la palabra de Dios y predicarla con denuedo, porque quieren quizá poner la mano sobre los enfermos y que ellos sean sanados. Quieren ver realmente los dones del Espíritu Santo obrando en su vida. Y cuando uno lee un pasaje como este, mucha gente he conocido que me dice, pastor, ¿cómo puedo saber que tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida si yo hoy no hablo en lenguas? Mi amado hermano, es que eso no es lo relevante que Dios quiere que veamos en un pasaje como este. No es si usted habla en lenguas o no habla en lenguas. No es si usted cree que tiene un llamado de parte de Dios o no lo tiene. No es si usted cree que Dios lo ha separado para el ministerio o no. Porque al final de cuentas Dios a todos nos hizo un llamado, que es de ir y proclamar su evangelio a todo aquel que no lo conozca. Y eso ya no es poca cosa. Más allá del tema de las responsabilidades ministeriales que podamos tener. Pero más allá de eso, mi amado hermano, yo lo que quiero resaltar de un pasaje como este es que lo que Dios está enseñándonos en este momento a través del Espíritu Santo plasmado en la palabra, es que Él lo que quiere es que nosotros seamos llenos de su Espíritu. Y la llenura de su Espíritu, mi amado hermano, no se demuestra por el hecho de que usted hable en lenguas. No se demuestra por el hecho de que usted pueda imponer las manos a alguien y sanar la enfermedad de una persona. No se demuestra en el hecho de que usted pueda echar fuera demonios. No se demuestra en el hecho de que usted pueda tener una palabra de parte de Dios para alguien. Gloria a Dios por eso si usted lo tiene. Pero la llenura del Espíritu Santo se demuestra en algo más maravilloso que yo le voy a llamar hoy el primer milagro de la obra del Espíritu Santo y de la obra de Dios en nosotros. La llenura del Espíritu Santo se demuestra en esas señales del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros empezamos a ser transformados desde adentro hasta afuera. Cuando nosotros podemos ver que hay un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros podemos separarnos y dejar aquellas cosas que amábamos de las obras de la carne, aquellas cosas que amábamos del mundo, aquellas cosas que nos distraían y nos llenaban, como decía ahora, con los deseos de los ojos, con los deseos del mundo, con la vanagloria de la vida, y empezamos a ser transformados a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, que está dado en un pasaje que vamos a leer. Busque por favor en su Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Y aquí vamos a ver esto de lo que estoy hablando, porque tenemos que entender que es el primer milagro y quizá el más importante que nosotros podemos experimentar en nuestra vida como cristianos. Mi hermano, y si usted hoy está esperando un milagro físico, un milagro de sanidad, yo no le digo que no lo espere. Yo no le digo que no ore por eso. Bendito Dios por la oración que hizo ahora Andresito. Bendito Dios por la oración que hizo doña Ceci. Y Dios sea glorificado y haya personas dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero más allá de eso, usted y yo tenemos que esperar de parte de Dios que ese milagro sea la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos reflejar a Cristo en todo aquello que hacemos. Y dice el título de ese pasaje en Gálatas 5, versículo 16, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Por qué razón, mi amado hermano? Hacemos un paréntesis acá. Porque realmente el ser humano, usted y yo,
por más santos que nos veamos, por más que nos brille una aureola encima de la cabeza diciendo, este es un hombre o esta es una mujer de Dios, debemos reconocer que somos seres caídos, que tenemos la herencia de Adán en nuestra vida, que nos ha marcado porque venimos jalando ese pecado que, como dice el Señor en su palabra, por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor nos da ese espíritu para que empecemos esa lucha. Porque cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros hay dos procesos de santificación. Un proceso inicial, donde nosotros somos perdonados, donde como el padre con el hijo pródigo es puesto otra vez anillo en nuestro dedo, es puesto otra vez calzado en nuestro pie, nuestras vestiduras son cambiadas por vestiduras limpias, somos sentados otra vez a la mesa del Padre para disfrutar todo lo que el Padre tiene para nosotros, pero a lo largo de nuestra vida cristiana el Espíritu hace una obra santificadora que es día a día. Es una lucha día a día y esa lucha nos lleva a que hoy nosotros podemos levantarnos como David y venir a pelear contra los gigantes y mañana podemos levantarnos como Elías y estar metidos en una cueva porque no queremos seguir adelante. Y eso es lo que hace el Espíritu, que nosotros no hagamos hoy lo que queremos. Eso que en algunas fábulas o películas usted podía ver, ¿verdad? Un angelito a este lado, un diablito a este lado, uno te dice haga esto, el otro te dice no lo hagas y al final tomamos una decisión. Es esa lucha que tenemos. Y dice el Espíritu Santo en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí viene una lista terrible de cosas, mi amado hermano, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y una de las cosas que a mí me encanta de las cartas paulinas, de una carta como esta a los Gálatas, mis amados hermanos, es que a veces nosotros como cristianos queremos tocarle la puerta al vecino y decirle, ojo, vea lo que dice la palabra aquí, le están hablando a usted que es un impío. Le están hablando a usted que es un pecador. Le están hablando a usted que no ha querido arrepentirse. Esto dice la palabra en Gálatas acerca del adulterio, de la fornicación, de las contiendas, de los celos, de los chismes, y empezamos a chorrear. Pero la realidad es que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, a la iglesia de Cristo. Le está hablando a seres comunes y corrientes como usted y como yo, que siendo cristianos, a veces se nos ocurre meternos en la práctica de esas cosas. Eso es el cambio, el milagro que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Y no voy a decir que sea poca cosa, no por nada el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 nos habla de que hay una ley en nuestro cuerpo y que al final de cuentas a veces terminamos haciendo lo que no queremos en vez de hacer lo que sí queríamos. Y el Espíritu dice está dispuesto, pero la carne es débil. Y es una realidad que cada uno de nosotros vivimos, mis amados hermanos, por más angelitos que parezcamos, cada uno de nosotros tiene una lucha personal. Pero qué precioso cuando el Espíritu Santo empieza a actuar, cuando usted y yo dejamos al Espíritu Santo actuar, porque no es algo que se nos da por una imposición de parte de Dios, es una decisión personal que yo tomo. De decir, Señor, ayúdame a cambiar. Y esa ayuda no es fácil, porque entonces entramos en esos procesos de Dios que son difíciles a veces de sostener. Y entonces vemos, como dice en Gálatas 5, desde el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Sabe qué hermoso cuando usted y yo de pronto hemos sido personas que no éramos muy capaces de amar? Y aquí el Espíritu de Dios nos está hablando no de un amor erótico, como hoy el mundo quiere proclamar. El mundo quiere proclamar que el amor se trata de un encuentro sexual. Se trata simplemente de entrar en la cama de alguien, estar entre las sábanas y tener un rato de placer físico.
Y ese amor que nos habla Gálatas 5:22 tampoco nos está hablando de un amor fraternal, nos está hablando de un amor ágape, del amor de Dios. Que cuando el Espíritu Santo empieza a meterse en nosotros y nosotros empezamos a amar, usted ya deja un poco el egoísmo. Ya usted deja pensar en aquellas cosas que antes lo resentían simplemente para darle amor a las personas. Ya usted deja de pensar en que no me voy a quitar de mi boca el bocado para dárselo a un desconocido, sino que usted más bien está pensando cómo ayuda a esa persona para que tenga algo de comer, cómo le lleva a aquel que está pasando necesidad abrigo, cómo le ayuda a aquel otro que no sabe cómo salir adelante con sus vicios, con sus adicciones, para meterme con él en el barro y ayudarlo a salir de ahí juntos en amor. Y luego dice que también el Espíritu de Dios da como fruto de su presencia en nuestra vida, de que somos guiados por él, gozo. Y ese gozo va más allá de aquel que hoy quizás se encuentra enfermo, de aquel que quizá hoy está afrontando una situación personal, de aquel que está afrontando algo que no se esperaba y de pronto en vez de darle gracias a Dios, lo que está haciendo es reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué si yo te he servido? ¿Por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo te busco? ¿Por qué ahora no puedo salir de esta enfermedad? No puedo salir de esta situación. No puedo arreglar mi matrimonio. No puedo hacer que mis hijos te sigan. No puedo. Y empezamos a reclamarle a Dios, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros nos dejamos guiar por Él, el gozo de Dios es tan grande que aún en medio de la prueba, como dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó, sea alabado el nombre del Señor. Un gozo que nos hace brincar, como veíamos ahora a Kenita y a su esposo ahí haciéndole de una manera maravillosa, con esa alegría, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y luego el Señor también nos da paz, una paz que, como Él dice, sobrepasa todo entendimiento. No la paz que el mundo está esperando, sino una paz que aún en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de la pandemia, en medio del desempleo, en medio de la situación económica, en medio quizá de la falta de un plato de comida en la mesa, en medio de lo que sea, yo tengo paz. Una paz de Dios porque sé que mi vida está en su mano, sé que Él tiene cuidado de mí y que su palabra dice que nada me va a hacer falta de lo que yo tenga necesidad, y yo sigo confiando, aunque no pueda verlo ahora materializado, yo sé que Dios lo va a hacer. Y otro nivel, si puede decirse así, otra escala de ese fruto, porque ojo, la palabra no dice frutos, dice que es un solo fruto, es un manjar múltiple. Nos da también el Señor la paciencia para esperar en Él, la paciencia para saber que Él todo lo tiene bajo control, la paciencia para entender que esto es un proceso, que si Dios habló algo para mi vida, no solamente en su palabra, sino que yo he recibido de parte de alguien un mensaje de parte de Dios acerca de algo que viene, yo no voy a entrar en ansiedad, yo no me voy a desesperar, yo voy a vivir el día a día y yo sé que Él va a cumplirlo porque el que lo dijo es Dios. Es el mismo que sostiene el universo con su mano, el mismo que sostiene mi vida. Y yo puedo ser paciente ante lo que Dios está haciendo. Y luego me deja ver también lo que es la benignidad. Es decir, hacer el bien a todas las personas. El entender de que con esa benignidad yo puedo ponerme en los zapatos de otro para que yo pueda entender lo que esa persona está viviendo en ese momento y comprenderlo. Y dejar de juzgar a los hermanos, dejar de andar chismeando, dejar de andar haciendo homicidio de las personas con la lengua, como dijo el Señor Jesús. Si alguno anda hablando de su hermano, este es un homicida de su hermano. Y podemos ponernos en los zapatos de los demás y entender que las luchas de Él no son mis luchas, que lo que para Él es difícil, quizá para mí sea fácil, pero yo tengo que ayudarlo a Él a salir adelante, porque yo tengo también otras cosas que me cuestan y también necesito que otra persona me ayude y me haga entender, aun cuando a veces me equivoque, aun cuando a veces me comporte de una manera inmadura, aun cuando a veces tal vez el testimonio que di no era el que esperaban los demás, yo sigo siendo un ser humano
y puedo entender a esa persona y pasar por alto quizá las ofensas. Y también parte de ese fruto, el Espíritu Santo se revela a nosotros a través de la fe. La fe que, como dice Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera. Es decir, nosotros estamos confiados en que Cristo va a volver por nosotros. Sabemos que aunque el mundo diga que estamos locos, nosotros le conocemos a Él. Aunque la gente siga diciendo Dios no existe y nadie le ve, nosotros le hemos visto a través del Espíritu que nos da certeza de que Él es real, que nos hace entender, nos hace experimentar incluso en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que Él habita en nosotros y tenemos esa confianza, esa fe de que Él va a cumplir todo aquello que dijo, de que Él es realmente la luz del mundo, el camino de verdad. Él es y Él lo va a hacer y que somos salvos por su gracia y su misericordia. Nos da la mansedumbre para que, como dijo el Señor, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Que nos permita mantenernos tranquilos, como lo fue Moisés, que la palabra dice que no había hombre más manso en la tierra como él. Imagínese lo que es lidiar con ese pueblo, y perdón que lo diga así, con un pueblo de malagradecidos, que constantemente querían volver a Egipto a seguir chupando las mieles del mundo. Y Moisés tenía esa mansedumbre, sabiendo que usted y yo, sabiendo que Dios tiene, nuevamente lo digo, el control de todas las cosas. Y poder no exasperarnos, poder quizá que aquellos episodios que teníamos de ira, de enojo, de gritería, de maledicencia, ya han ido disminuyendo porque la presencia del Espíritu está en mí, y ahora cuando alguien me insulta yo simplemente cierro los ojos, sigo mi camino y en mi interior digo: Señor, bendícelo, Señor, toca su vida, hazle conocer que tú eres real. Cuando algo se sale de lo que yo tenía controlado, yo puedo decir: Señor, tú tienes el control de todo, gloria sea tu nombre. Y nos da además otro sabor más, por decirlo así, de ese fruto que es la templanza, el dominio propio, que tanto lo necesitamos usted y yo, mi amado hermano. El dominio propio para tomar las decisiones correctas. Por ahí dice una persona, una vez le escuché decirlo y siempre me va a quedar en el corazón: usted y yo no somos cristianos por como nos vemos hoy en esta transmisión. No somos cristianos por como nos vemos en la iglesia. No demostramos nuestro cristianismo cuando los demás esperan ver en nosotros el hecho de que somos cristianos. Somos cristianos cuando estamos a solas, que nadie nos ve. Ahí demostramos qué tan cristianos somos. Cuando tenemos ese dominio propio para cambiar un canal, aunque la película estaba bonita, pero lo que están pasando ahí es aquello por lo que Cristo fue a morir en la cruz, que hoy el mundo le llama entretenimiento. Tenemos dominio propio cuando podemos pararnos con firmeza y poner la otra mejilla para que alguien quizá nos dé un golpe y nosotros no devolverlo. Tener dominio propio cuando quizá antes actuábamos de una manera pecaminosa, pero hoy me mantengo firme, cuésteme lo que me cueste. Y contra estas cosas, dicen, no hay una ley. No hay ley que impida que seamos así. Pero ese es, mi amado hermano, para ir cerrando, porque el tiempo ha pasado, ese es el mayor milagro que usted y yo podemos experimentar en nuestra vida. A mí me encanta lo que pasa con el apóstol Pedro cuando niega a Jesús. Me encanta el hecho de que él está sentado en una fogata llena de un montón de gente impía que lo único que está deseando es, en pura morbosidad, ver lo que va a pasarle a Cristo, y cuando a él lo reconocen dice: tú eres de ellos, porque hablas como ellos. Mi amado hermano, es que cuando usted y yo hemos experimentado ese milagro de que el Espíritu Santo nos transforma, la gente lo nota. La gente te dice: qué raro, usted antes contaba chistes vulgares, usted antes solo hablaba con doble sentido, usted antes pasaba maldiciendo, usted antes pasaba pegando 4 gritos, usted pasaba peleando con su esposa, con sus hijos, usted antes pasaba metido en un bar, usted antes pasaba pegado en la computadora viendo pornografía, usted antes andaba con otras mujeres, no le importaba darle vuelta a su esposa, y ahí podemos seguirle agregando una serie de cosas. Usted antes, pero ahora veo que hay un cambio en su vida. ¿Qué es lo que pasó?
Usted habla como ellos. Usted habla como esos panderetas, como esos ramachecos que están ahí en la iglesia de la esquina. Usted se ve diferente, usted ahora se viste diferente. Usted ahora huele rico. Usted ahora tiene un pensamiento positivo. Tiene un pensamiento, no sé, en medio de esta pandemia. Usted se le ve que tiene una esperanza. Usted se le ve que tiene un gozo, que tiene algo distinto. Ese es, mi amado hermano, el mayor milagro que usted y yo podemos experimentar. Más allá de que Dios nos sane hoy de una enfermedad, más allá de que Dios nos saque hoy de una situación financiera, más allá de que Dios hoy nos abra una puerta de trabajo que estamos esperando, más allá de que Dios venga y restaure nuestro matrimonio, el mayor milagro es la transformación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, haciendo morir las obras de la carne y haciendo vivificar el fuego de Dios en nosotros, porque voy a decirle algo, mi amado hermano. A veces los milagros físicos que no vemos no llegan porque nuestra vida no ha sido transformada primero. Y hay personas que hoy están padeciendo una enfermedad porque lo que domina en ellos, aún siendo cristianos, aún yendo a la iglesia, aún andando la Biblia bajo el brazo, son las obras de la carne. Y lo que nosotros alimentamos, eso es lo que va a crecer. Si usted alimenta la carne, mi amado hermano, usted va a vivir como un cristiano carnal. Si usted alimenta el espíritu, usted va a vivir como un cristiano espiritual. El problema es que si usted quiere seguir viviendo como un cristiano carnal, cuando usted llegue delante de la presencia de Dios, usted va a ser juzgado conforme a la ley. Eso es lo que dice el versículo 18 que leímos ahora. Pero el mayor milagro que usted y yo podemos experimentar es la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tenga por seguro que cuando el Espíritu Santo empiece a transformarlo y usted se deje ser transformado, usted va a empezar a ver milagros. Y milagros diferentes a los que usted esperaba. Y ya no va a tener las mismas prioridades, ya no va a tener los mismos deseos, ya no va a tener los mismos pensamientos. Ahora su vida va a cambiar y va a llevar una vida más sana, más fácil de sobrellevar en Cristo. Hasta que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia. ¿Está esperando usted un milagro hoy? Pídale al Señor en esta hora que ese milagro sea la transformación completa de su vida, que haya un avivamiento en su vida, un avivamiento que le permita o nos permita a todos arrepentirnos de nuestro pecado, ser llenos del Espíritu Santo y empezar a mostrarle al mundo el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Todas esas cualidades que leímos ahora es Cristo. Y es lo que Dios está queriendo hacer en nosotros, transformarnos a la imagen de Cristo. Y cuando la gente vea en nosotros a Cristo, usted puede decir: Señor, gracias por ese milagro. Cierre sus ojos ahí donde está. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, que nos transforma, que nos ayuda, que nos llena, Señor, que nos vivifica. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte perdón, Padre amado, porque quizá hemos vivido una vida de libertinaje, Señor. Quizá le hemos dado rienda suelta en alguna proporción, Señor, a los deseos de nuestra carne, a las pasiones que el mundo ofrece, Señor, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida que a veces se ha metido incluso dentro de la iglesia, Señor, y nos hemos dejado rodar por eso. Pero hoy queremos, Señor, rendirnos delante de tu presencia, pedirte perdón y pedirte que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Padre, que tú transformes en nosotros todo aquello que no te agrada y empecemos a ver, Señor, a Cristo en cada uno de nosotros. Amado hermano, ponga usted en sus palabras, ahí donde usted se encuentra, aquello que usted sabe que Dios tiene que transformar en usted. Aquello con lo que usted ha luchado, póngalo ahora delante de la presencia de Dios. Y te pedimos, Señor, que tú vengas quitando de en medio de nosotros esto y nos dé la fortaleza, Señor, el poder de tu Espíritu, no en nosotros, sino en tu Espíritu Santo, para poder vencer, Señor, las tinieblas que hay en nosotros y podamos ser luz
para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros vecinos y para todo aquel que se cruce en nosotros, Señor. Permítenos que hoy podamos ser llamas encendidas, Padre. Y si a ti te place poner en nosotros un don, Señor, gloria a tu nombre sea por eso. Pero hoy más que dones, queremos el fruto de tu Espíritu Santo de una manera viva en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siendo en forma de Dios,